La bienvenida al empresario Francisco López, candidato a la vicepresidencia de Fedecámaras en esta contienda electoral próxima. Gracias por acompañarnos, Francisco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti, a tu radio escuchas, un saludo para todos. Gracias por atendernos. Entendemos que están en actividades de campaña en el interior del país. Así es, así es. ¿Qué han encontrado? Empecemos por allí. ¿Qué han encontrado en el interior del país? ¿Cómo está el sector empresarial? La verdad que hemos recorrido el país de punta a punta, de cabo a rabo, y es impresionante cómo la gente ha tomado la iniciativa de generar actividad económica con las pocas herramientas que podemos tener, que podemos disponer, pero se ve que el venezolano es noble. Desde el año pasado a esto han pasado, estaba en 30 y pico el dólar, ya está en 115, eso es casi 300%, y en vez de claudicar, lo que estamos es tratando de aguantarnos. Ahora nuestra labor debe ser de tratar de cambiar el dinamismo del país, de tratar de organizar las iniciativas individuales para lograr de alguna manera darle un vuelco económico al país y entrar en la senda de crecimiento como deberíamos estar y como debemos estar. Ahora, cuando dice que la gente está tratando de generar acciones en materia económica, ¿como cuáles? ¿Qué han encontrado? Bueno, tú ves que hay gente que está generando actividad, comercio, los industriales están tratando de hacer dentro de sus posibilidades en el sector industrial, en el sector construcción. No tenemos crédito, dependemos de algunas variables que necesitamos definitivamente sentarnos con las autoridades de turno, con el gobierno, para poder entender desde el punto de vista económico qué deberíamos hacer para cambiar el dinamismo del país. Para entrar, nosotros venimos aquí a construir la Venezuela de los próximos 50 años en materia económica, y para eso se necesitan articular algunas cosas. Diferentes otros momentos del país donde tú veías que la gente estaba un poco sin esperanza. Yo creo que nosotros debemos generar esa esperanza para que la gente empiece a labrarse su futuro económico. Ahora, conversamos con Francisco López, empresario, candidato a la vicepresidencia de Fedecámaras. Cuando habla de articular cosas, ¿qué piensa que habría que articular? También con base en lo que ha visto, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, todos están ávidos de inversiones, claro, de préstamos, entonces, ¿por qué no salir afuera? ¿Por qué no vender el país? ¿Por qué no traer inversiones extranjeras? Desde el punto de vista de nosotros vemos que los empresarios debemos salir afuera a conseguir esas inversiones. Las inversiones extranjeras no son más que las gotas de gasolina que le puedes echar al carro para que empiece a caminar. No estamos hablando de grandes inversiones, pero en todas las regiones, con un poquito en cada región, yo creo que pudiéramos empezar a ver florecer muy rápidamente la economía del país. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, tenemos un ejemplo parecido al de Sudáfrica. El gobierno de Sudáfrica sale afuera y no consigue traer inversiones extranjeras. Desde que pusieron a la Fedecámaras de Sudáfrica a recoger inversiones extranjeras, recogieron 24 mil millones de dólares afuera. Es decir, el secreto está en que el gobierno, de la mano con Fedecámaras o Fedecámaras, los empresarios, de la mano con el gobierno, pudiéramos de alguna manera salir afuera a buscar esas inversiones extranjeras. Nosotros debemos ocupar esos espacios, porque estamos hablando de empresario a empresario. Ahí es donde vemos la posibilidad de rápidamente hacer que el país avance. Ahora, le preguntamos con mucha franqueza, Francisco, para nadie es un secreto, bueno, cómo se ve la situación política venezolana por parte de algunos países en el exterior. Sin que haya un acuerdo político en Venezuela, ¿usted ve factible esto realmente? Sí, honestamente sí. ¿Pero cómo lo ve? El mundo entero está muy revuelto, muy convulsionado. Cada país tiene sus problemas políticos, pero los capitales económicos siempre están persiguiendo otras cosas. Pudiéramos hablar de que deberíamos darle mucha más seguridad jurídica a la que existe en el país, evidentemente, pero también es verdad que hay capitales que tienen más, son propensos a inversiones mucho más riesgosas y otros que no tanto. Entonces nosotros deberíamos, como buenos empresarios, tratar de buscar de arrancada esos capitales que no les preocupa tanto el riesgo, que
evidentemente van a exigir como una curva económica mucho más rendimiento. Por ahí es que se empieza todo, o sea, no mezclemos los temas económicos con los políticos. Por supuesto que si fuéramos un país mucho más avanzado deberíamos ir de la mano, pero nosotros consideramos que es el momento de empezar a tratar de convencer a la gente allá afuera que Venezuela tiene las mismas capacidades, quizás mejores talentos, más recursos económicos naturales como para empezar a producir rendimiento. Y empecemos, te pongo un ejemplo, ¿por qué no hacer el contrato Chevron? El contrato Chevron o mal llamado Chevron no es más que un contrato donde tú puedes invertir en Venezuela, pero quien administra los fondos es los propios inversionistas, quizás con empresarios venezolanos, y si hubiese algún tipo de diatriba judicial o jurídica, pues entonces llevémoslo a una cámara de arbitraje fuera del país, mientras se genera esa confianza, mientras se genera esa seguridad jurídica. Seguramente si le ofrecemos buenos rendimientos, es posible que empiecen a llegar algunos capitales. Imagínate tú el potencial que puede tener Margarita, y Cuba fue capaz de recoger $2.000 millones en inversiones extranjeras. Imagínate tú el potencial que puede tener el sur del lago, y en Turquía recogieron $20.000 millones en inversiones extranjeras. Nosotros no somos menos que Ecuador, que acaba de firmar un convenio con Arabia Saudita de $1.000 millones, pero lo tenemos que hacer los empresarios, nosotros tenemos que estar en esa mesa, porque al inversionista le interesa hablar del negocio. Ahora, usted habla, conversamos con Francisco López, usted habla del modelo Chevron, el contrato Chevron. Este sería, por decir, el esquema que se propondría, el modelo que se propondría, o uno posible. Eso es una posibilidad. Lo que te quiero decir es que hay distintas alternativas. Entonces nosotros, al final del camino, desde el punto de vista empresarial, siempre tienes que buscar alternativas para resolver el problema. Están las zonas económicas especiales. Son zonas geográficamente Margarita, La Guaira, La Tortuga, Paraguaná, Palo Negro. ¿Qué tal si nosotros empezamos a traer inversiones a esos puntos? Pero ¿qué tal si nosotros hacemos como en Indonesia y hacemos una zona económica especial, por ejemplo, del agro? En Indonesia hicieron lo mismo con la salud y recogieron $10.000 millones en inversiones. ¿Qué tal si agarramos la zona económica especial? Decimos que el agro, por ejemplo, en el país tiene unas condiciones preferentes para conseguir inversionistas con un tratamiento diferente. ¿Qué haría eso? Empieza a incentivar el agro, empieza a generar desde el sector primario y empieza la rueda a caminar. Entonces empezamos a discutir y empezamos en un círculo virtuoso, porque hasta ahora estamos en un círculo vicioso. Vamos a cambiar eso. Eso es lo que usted ve en este momento. Eso es lo que usted ve en este momento. Estamos en un círculo vicioso desde el punto de vista económico, comercial, empresarial. Sí, claro, porque no tenemos créditos, porque no tenemos oportunidades, porque tenemos 5 millones de venezolanos allá afuera que están ávidos de conseguir oportunidades de trabajo y nosotros pudiéramos generarla siempre. O sea, todo lo que se está dando va a muy lentamente. Se están generando alguna actividad económica, pero no lo percibe el ciudadano de a pie. ¿Por qué no hacer que los 30 millones de venezolanos percibamos esa bonanza o ese crecimiento o esas posibilidades de crecer? Pero somos 30 millones. Hagamos que todos participemos en esa construcción de esa Venezuela que todos nos interesa y que todos aspiramos. Fíjese, usted dice que el empresariado venezolano puede salir a ofrecer bienes y servicios. Absolutamente. ¿O es que vengan a invertir al país? ¿Es la oferta exportable venezolana? ¿Cómo lo ve? Es que es en ambos sentidos. Pudieran venir a invertir en Venezuela, tenemos buen territorio, tenemos buenas materias primas, pero también nosotros pudiéramos a través de las zonas económicas especiales producir, y en vez de estar pensando en llevar el producto hasta Turquía, lo podemos llevar a Paraguaná, lo podemos llevar a Puerto Cabello, lo podemos sacar desde La Guaira y que salgan nuestros productos. Sí tenemos mercado, tenemos que construir esos mercados, tenemos que generar esa confianza. La única diferencia es que hasta ahora el gobierno ha intentado hacer eso, y el error, o desde nuestro punto de vista, donde deberíamos nosotros estar en generar nosotros esos mercados. En la medida que generemos los mercados, las empresas empiezan a vender más productos, en la medida que empiezan a vender más productos se hacen más fuertes. Empezamos entonces a tener empresas como teníamos antes fuertes. Si tenemos empresas fuertes, tenemos instituciones fuertes. Empezamos entonces a las cámaras de comercio de todas las regiones del país a ser fuertes, a que se genere la actividad económica alrededor de los empresarios y alrededor de las cámaras de comercio y sus afiliados. Ahí es donde vemos un cambio importante en el país. ¿A qué países iría, por ejemplo, si usted estuviese en la posibilidad de salir a captar inversiones para el país o también ofrecer servicios y bienes producidos en Venezuela?
Yo creo que nosotros deberíamos empezar por Europa, porque Europa tiene un problema donde están buscando, hay fondos en el mundo que están buscando dónde invertir, y les está pareciendo que el Medio Oriente, que Europa ya no les da los rendimientos que se estaban dando en su momento. Estados Unidos no tiene la estabilidad que nos imaginamos, están pasando por unos vaivenes. Es el momento de nosotros ofrecer nuestros rendimientos, que sabemos que son buenos. A partir de que empecemos a tener buenos rendimientos, pues entramos en otros temas, por ejemplo, productividad, por ejemplo, cómo poderle pagar mejor y mucho más a nuestros empleados. Tenemos que tener ventas, tenemos que generar riqueza en la compañía para entonces enfrentar la ley del trabajo y aguas abajo todo lo que conlleva tener unas empresas fuertes. ¿Europa dónde? Por ejemplo, ¿a qué país iría? Si Francisco López sale hoy mismo de viaje, ¿a dónde va? España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. ¿Y qué ofrece comparativamente? ¿Qué tiene que ofrecer Venezuela si se compara con otros países? Unos rendimientos importantes donde allá tienen unos mercados ya agotados, y aquí tenemos una serie de emprendedores con mucha capacidad que están generando actividad económica, pero con las uñas. En la medida que le metamos capital, pueden ser muy buenos rendimientos tanto para el país como para los inversionistas. Claro, usted lo ve para que no usen las uñas, sino la mano completa. Exactamente, que es como realmente genera riqueza en un país, porque si somos emprendedores, tenemos muchos emprendedores, yo creo que es hora de que pensemos entonces en pasar esos emprendedores a empresarios, porque realmente ya somos empresarios. Lo que pasa es que no hemos tenido las suficientes ayudas como para pasar de emprendedor a empresario. Nosotros venimos a generar esas oportunidades para que terminemos siendo muchos empresarios. Fíjese, Francisco, y como usted hablaba de buscar sortear lo que podría ser visto como inestabilidad legal por parte de los inversionistas, ¿cómo? Usted habla de tribunales internacionales, es decir, ¿de qué manera sortearlo? No, me refería a la seguridad jurídica. Me refería a la seguridad jurídica. Siempre terminamos en el tema de la seguridad jurídica. Claro. Por supuesto, hay unos fondos mundiales, inversionistas, que tienen poco tolerancia al riesgo, entonces necesitan una seguridad jurídica extrema. Nosotros no somos de ese lote, nosotros somos del lote, como puse el ejemplo antes, como Cuba sí es posible de recoger $2.000 millones en inversiones para los hoteles, le dan unas condiciones preferentes. Eso es una zona económica especial. En las zonas económicas especiales, o eso es el contrato Chevron. ¿Por qué Chevron sí firmó el contrato? Porque tenía unas condiciones especiales, a pesar de que no le diera seguridad jurídica o la suficiente seguridad jurídica al país. Bueno, empecemos a arrancar por allí. La confianza se construye, y como yo sé que allá afuera no estamos muy bien vistos desde el punto de vista político, tenemos que construir esa confianza. ¿Cómo? Bueno, le vamos a tener que dar algunas prebendas a esos inversionistas, es decir, si tenemos alguna discusión, pues iremos a una cámara de arbitraje internacionalmente, hasta que demostremos que desde el punto de vista económico no tenemos discusiones. Ahí necesitamos también la mano del gobierno para que nos apoye, por supuesto, porque si no cumplimos los mínimos requisitos, bueno, vamos a terminar espantando a los inversionistas que haya. ¿Cuáles son los mínimos que necesitaría? Que se cumpla la regla de juego que se firman en el contrato inicial. Es decir, que se cumple efectivamente con eso, con ese modelo Chevron. Usted hablaba de una, por ejemplo, zona económica para la producción agrícola. ¿Dónde la ve? ¿Para producir qué rubros? No, en todo el país, una zona económica transversal, y ponía un ejemplo del agro, pero podría ser de la ganadería, podría ser de la construcción. ¿Por qué no inventamos una zona económica especial de la construcción y le damos unas condiciones específicas al sector de la construcción para que inmediatamente se reactiva y aportar 10% al PIB? O sea, pudiéramos ponernos muy creativos. Ya tenemos unas en unas zonas específicas. Quizás es más fácil hablar de Margarita o la Tortuga como turismo, pero también podemos hablar de Paraguaná, y sí podemos hablar de La Guaira. Nosotros ahora mismo estamos aquí en Valencia, venimos de Puerto Cabello. Eso es un espectáculo de ciudad como Puerto Cabello. ¿Por qué no reactivamos el puerto? ¿Por qué no generamos los proyectos para que entonces la gente que produce en el estado Carabobo o en los estados conexos lleven sus productos al puerto y salgan? Claro que lo podemos hacer, pero hablemos solo de economía. Ya verás que florece. ¿Cómo manejar la relación con Estados Unidos? Porque evidentemente cuando hablamos, se puede hablar solamente de economía como usted propone, Francisco, pero evidentemente
en la relación con Estados Unidos entra lo político y entran también pues las medidas, las restricciones a los países que hagan algún tipo de acuerdo con Venezuela. No es un secreto para nadie. Por supuesto, nosotros... ¿Cómo manejarlo? Ahí aplica al revés, como te decía hace un segundo, de los inversionistas. Si en este momento tenemos cerrado ese mercado porque tenemos los problemas políticos que tenemos, nosotros, por supuesto, abogaremos para que se resuelvan. Pero mientras se resuelven, tendremos que buscar otros mercados donde colocar los productos. No podemos solo depender de Estados Unidos. Estados Unidos es un actor muy importante para nosotros, pero no es el único actor. Okay. El mundo está bastante bien cubierto, entonces nosotros tenemos productos que podemos ser competitivos en cualquier nivel. Hoy en día quizás no. ¿Por qué? Porque no tenemos los volúmenes suficientes. Construyamos esos mercados perfectamente. Claro. Conversamos con Francisco López, candidato a la vicepresidencia de Fedecámaras. Si este esquema no se implementa, esta propuesta, gane el equipo en el que usted participa o gane el otro equipo, ¿qué opciones ve para efectivamente remontar la cuesta del acceso a créditos, el acceso a financiamiento? Yo estoy convencido que independientemente de quién gane, estas ideas son las que deberían prevalecer en el país en este momento económico. Tarde o temprano se van a terminar dando, porque si dependemos siempre de un Estado que tiene sus problemas, sus carencias en cuanto a flujo de caja, en cuanto a préstamos, claro, no podemos seguir en la misma dinámica de depender de un tercero que nos ayude a resolver nuestros problemas. Yo creo que es hora de que nosotros agarremos este toro por los cachos y decidamos qué queremos con nuestro país, con nuestra vida. No hay otra alternativa. Entonces, seguir pidiendo a terceros, me parece que eso no, yo creo que ya mucha gente está cansado y eso lo hemos percibido en el país. La gente está diciendo, ¿sabes qué? Dame que yo termino de resolver mi problema y mi vida y busco las alternativas dentro de las capacidades. Y nosotros de Fedecámara lo que tenemos que generar esas oportunidades para que la gente simplemente haga su vida. ¿Cómo ha hecho? Usted dice que la gente hasta este momento, lo que han podido observar en los recorridos por el interior del país, es que la gente con las uñas lo ha logrado. ¿De dónde ha salido el capital? De su propio bolsillo. Hemos visto, por ejemplo, en Valera, unos edificios construidos, una actividad comercial, es porque se está generando actividad en las distintas regiones. O sea, necesitamos imperiosamente que haya una estabilidad en la moneda. Eso depende exclusivamente del gobierno. Necesitamos, los invitamos. Nosotros estaríamos dispuestos a ayudar dentro de nuestras capacidades, pero vemos que la gente, a pesar de esos diferenciales, mucha gente está tratando de salvaguardar el negocio, sobrevivir, y otros están intentando hacerlo un poco mejor. Ahí nos debemos a impulsar a que se dé las oportunidades para la gente, entre otras cosas, la carga fiscal. Nosotros, en vez de estar proponiendo que baje la carga fiscal, entendemos claramente que el gobierno necesita los ingresos para sobrevivir. Bueno, ampliemos esa base y revisemos por qué unos pagan tanto y unos no pagan nada. ¿Por qué no definitivamente nos sentamos en una mesa a ver qué está pasando? Porque mucha gente o la gran mayoría se quejan de una carga fiscal voraz, pero conocemos mucha gente que es informal y no termina de entrar en el carril. Aquí al final del camino somos 30 millones que todos tenemos que aportar, todos debemos pagar los impuestos correspondientes en la justa medida y no que unos paguen sobre otros. ¿Cómo lo vería? Más que entonces, si no le entendimos mal, Francisco, más que reducir lo que otros empresarios han calificado como voracidad fiscal, lo vería como la formalización del tributo, del pago. Es que a la medida que formalizamos y ampliamos la base de contribuyentes, lo lógico sería entonces que bajaran esos tributos, porque de alguna manera no puede ser que el tributo tiene que estar a merced de producir riqueza para el país y no que sea un freno para el desarrollo del país. Y entendemos que está bien. En algún momento, hace 4 años, bajaron mucho los ingresos del país y nosotros contribuimos, perfecto. Pero hoy en día, que ya se ha triplicado la producción petrolera, que hemos doblado el PIB, consideramos que es hora de sentarnos con el gobierno, vamos a discutir esos baremos.
a cambio no solo discutir los baremos, nosotros proponemos, a cambio nosotros busquemos también el formalismo de los empresarios para que haya más gente, que no se vea perjudicado el gobierno en cuanto a ingresos, pero que sea mucho más uniforme entre muchos más empresarios. ¿Cuándo son las elecciones en Fedecámaras? 17 y 18 de este mes, jueves y viernes. La elección exactamente es el viernes en la tarde. ¿Tienen posibilidad de diálogo entre los que están en este momento en pugna en las propuestas para pregonar con el ejemplo? Por supuesto. Primero pregonamos con el ejemplo de que damos elecciones. Claro. Pregonamos con el ejemplo de que cada 2 años se hace de verdad. Este tipo de eventos es una fiesta para nosotros, y el 19 de julio, el sábado en la mañana, seguiremos siendo amigos y seguiremos trabajando por el país, que es lo que realmente demanda la sociedad. Esto no es quítate tú para ponerme yo, simplemente vamos a dirimir visiones de país, y el que tenga la mayoría pues la trabajará, y el que no, pues la democracia no es para el que gana, normalmente es para el que pierde. Sí, para aceptarlo. Sabemos ejercer perfectamente la democracia de nuestro sector empresarial. Excelente, mucha suerte, gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Un gusto. Redes sociales, por favor, redes sociales. Fran_López D es mi, ahí todas las redes sociales son. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Son las 2:58 de la tarde. Amigas y amigos, despedimos esta conversación con el empresario Francisco López, integrante del equipo, en su caso, candidato a la vicepresidencia de Fedecámaras, integrante del equipo que lidera Felipe Capozzolo, siempre, como decimos, con las puertas abiertas para que personas de las distintas planchas, en este caso la otra plancha, que es la que lidera el empresario Luigi Picella, también las puertas abiertas. Bienvenido para poder escuchar sus planteamientos y sus propuestas. Son las 2:58 de la tarde, amigas y amigos, vamos a una nueva pausa. Los dejamos con la actualización informativa de nuestro compañero Francisco Cáceres y enseguida regresamos.